Onda Agraria. Hoy queremos conocer cómo se están comportando los salarios en el campo, en nuestro sector, pues para poder comprender un poco mejor la situación real de un sector estratégico e imprescindible para el desarrollo económico y social de nuestro país. Nos acompaña esta mañana don Miguel Rodríguez, que es el responsable del sector agrario de FITAC UGT. Don Miguel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Don Miguel, si yo le digo, estos son datos oficiales, que un encargado capataz en el año 2011, por ejemplo, cobró una media de 43,53 euros al día, un pastor una media de 41 euros al día, un peón fijo una media de 36,64 euros al día, ¿qué me dice? ¿Son datos reales? ¿Se ajusta a lo que realmente se está cobrando en el sector o no es así? Pues son datos que se acercan mucho a lo que se cobra en el sector. Y estos son los que tienen la suerte de tener un empleo estable y fijo, que es de lo que básicamente me he hablado. Pero incluso si nos vamos a trabajadores que no tienen esa condición de trabajadores fijos, pues incluso pueden estar por debajo de esas cantidades. Tengan en cuenta que en el sector agrario los salarios pues son muy bajos. Don Miguel, ¿existe mucha diferencia en estos valores medios de los salarios en nuestras comunidades autónomas? Pues existe y mucha, porque tenemos que tener en cuenta que la negociación colectiva en este sector está muy atomizada. En el conjunto del territorio español tenemos unos 58 convenios colectivos y tan solo tenemos 14 que sean de comunidad autónoma, pero eso sí tenemos en cuenta comunidades uniprovinciales como La Rioja, Madrid, Murcia, pues, nos encontraríamos que solo Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana y Extremadura serían las que tienen convenio regional, el resto son convenios provinciales. Eso quiere decir que las condiciones son muy diversas. El sector agrario tiene la peculiaridad de que, bueno, pues muchas de las labores son estacionales, no todo el año se puede dar ocupación al personal. Entonces, eso hace muchas veces que se cree inseguridad en el puesto de trabajo. ¿De qué forma, es decir, tanto el empresario agrícola como el trabajador agrícola, aunque sean trabajos temporales de semanas, de día, hay veces que incluso de horas, están asegurados, es decir, tienen su seguridad social, tienen su respaldo? Mire, los trabajadores agrarios cuenta ajena tienen la suerte de que desde el día 1 de enero de 2012 están incluidos dentro del régimen general. Por lo tanto, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador de otro sector. Entonces, ha sido una larga lucha de los sindicatos conseguir que los trabajadores del campo, los hombres y mujeres que trabajan día a día en el campo, tengan una seguridad social igual que el resto. Esto quiere decir que cuando trabajan tienen las mismas condiciones que el resto de trabajadores. ¿Qué es lo que pasa en el sector agrario? Y ustedes lo dicen, hay mucha estacionalidad, pero estacionalidad no quiere decir desregularización, quiere decir que hay comunidades, hay regiones en España que tienen largos meses de actividad agraria. Y eso no se corresponde luego con la estabilidad en el empleo. Por ponerle un ejemplo, Murcia, Almería, Valencia, tienen campañas agrícolas de más de 9 y 10 meses. Sin embargo, los trabajadores fijos o fijos de continuo no llegan ni siquiera al 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que queda mucho por regularizar en este sector. Yo creo que fue la semana pasada, aparecieron publicados, bueno, pues unos más que datos, una información en la que se ofrecían puestos de trabajo en el campo a cambio únicamente de lo que era la casa y la comida, es decir, como hace ya pues más de 50 años en España, ¿no? ¿Eso es una situación legal, no es legal o bueno, dada la situación compleja económica que vivimos, pues se acepta, pero sería, bueno, pues no sé si denunciable o mejorable? Eso es denunciable, por supuesto, pero eso más que una ilegalidad es una sinvergonzonería de algún señor que se llama empresario que ofrece esas condiciones. En el sector agrario, según las estadísticas que nos da la Administración, se realizan en España unos 80 millones de jornadas agrarias, agrícolas, jornadas que realizan los trabajadores. Con esas jornadas no hay ni para sacar la mitad de la producción agraria en España. ¿Esto qué quiere decir? Que en España hay mucho trabajo negro.
Y si comparamos, don Miguel, los salarios medios que hay en el campo con los salarios de oficios en otros sectores, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Similar o hay mucha diferencia? Hay alguna diferencia, bastante. En el sector agrario, el salario medio del trabajador, que trabaja todo el mes completo, está en torno a los 900 euros. 1.200 es el salario más alto que marca los convenios colectivos y 700 es el más bajo. Pero para que un trabajador cobre esos 900 euros, tiene que trabajar el mes entero. Claro. O sea, tiene que trabajar como mínimo 23 o 24 días. Esto quiere decir que los salarios están todavía muy bajos. Y en España, en el sector agrario, pues todavía, como le he dicho a su compañero, no se declaran todas las jornadas reales que se hacen. ¿Por qué? Porque venimos de un régimen especial agrario que permitía que ese tipo de pillería, de ilegalidad se cometiese. Desde que los trabajadores están en el régimen general desde el día 1 de enero de 2012, los trabajadores tienen que exigir que cada día que van a trabajar sean dados de alta. Y eso, pues al empresario agrario, pues todavía no se ha acostumbrado. En el sector agrario hay, como todos sabéis, hay una bolsa de trabajadores que no están regularizados en nuestro país, pero que sin embargo trabajan todos los días. Sí, que eso genera pues una economía B. Una economía sumergida que hace que el que tiene empleo pues tenga que aguantar a veces de su empresa, decir que si tú no me trabajas por tanto, viene el otro que lo hace por menos. En el campo hay que erradicar esa, y para eso pedimos mucha más inspección al Ministerio de Trabajo. Es verdad, don Miguel, también que muchas veces el empresario se vale pues de esas herramientas para hacer cosas ilegales, pero también es verdad que hay veces que el propio trabajador, pues por sus circunstancias, porque esté con cierta baja temporal, porque esté cobrando algún subsidio, prefiere esa economía B. O sea, eso es una realidad que también existe, ¿no? Bueno, yo no digo que yo no estoy de acuerdo en que el trabajador quiera eso. El trabajador quiere estar dado de alta, el trabajador quiere tener todos sus derechos. Lo que pasa es que a veces las circunstancias personales, las circunstancias familiares, el entorno, la propia crisis económica que vivimos en este país, pues le obliga a veces a algún trabajador a hacer eso. Pero yo siempre digo una cosa: para que eso exista, tienen que haber dos personas que lo consientan, uno el empresario y otro el trabajador. Y el empresario es el que no tiene que permitir esa actuación. Uh-huh. Bueno, la verdad que es una situación que yo creo que ha mejorado mucho, tiene mucho que mejorar. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador Javier Monforte, que trabaja en el campo, que es viticultor y que bueno, pues yo creo que incluso con don Miguel, Javier y lo que nosotros sabemos podemos aportar más luz a lo que es la realidad del campo y a la realidad laboral. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenos días. Buenos días. Sí, estamos hablando con don Miguel Rodríguez de FITAC UGT sobre el tema de los salarios en el campo. Javier, yo creo que vas a coincidir. ¿Cómo está la situación que tú vives el día a día con los trabajadores, o cómo lo ves en las explotaciones? Mira, Pablo, ha habido un cambio, está claro que ha habido un cambio porque hay mucho más paro que antes. Tenemos que tener en cuenta que veníamos, yo por ejemplo, la viticultura, de que ningún joven quería trabajar en el campo, porque todos trabajaban en la agricultura, etcétera. Y hemos vivido de extranjeros, rumanos, moros, etcétera, un montón de gente que vino a trabajar sin ninguna especialización, que los hemos enseñado, Pablo, nos ha costado un dinero, pero ahora se han vuelto a sus países porque el campo no da de sí, tantos jornales para todo el año. ¿Qué nos está pasando ahora? Que el trabajo del campo lo tenemos que seguir haciendo, evidentemente. ¿Que buscamos gente para trabajar? Pues es muy complicado, Pablo, porque nosotros necesitamos una persona cualificada en poda, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo actualmente, 10 días, 5 días. Si esa persona está cobrando el paro, es una locura sacarla, meterla, deja de percibir el paro, luego vuelve a reengancharse. Entonces la gente físicamente no quiere, y como nosotros no queremos gente ilegal en el campo, pues no los contratamos, Pablo, así que cada vez tenemos más trabajo. No sé, don Miguel, si está conforme con esta aportación de Javier Monforte o discrepa. No puedo estar del todo de acuerdo con él, porque, mire, desde que los trabajadores el día 1 de enero de 2012 están en el régimen general, tienen unas facilidades muchísimo más grandes para contratar y descontratar, dar de alta y dar de baja, porque les ha facilitado mucho la situación el que los trabajadores estén en el régimen general. Incluso hace meses se les ha
dado más posibilidades para que puedan dar de baja y alta a esos trabajadores que solo trabajan durante unos meses en el sector que él dice, y sobre todo para la vendimia, donde había trabajadores que tenían problemas los empresarios para darlos de alta y de baja. Eso ya se ha superado. Por lo tanto, no tiene que ser... Yo le quiero comentar, usted ha dicho déjeme que termine, por favor. Venga, va. Lo que quiero decirle es que estamos trabajando, todos estamos trabajando porque se den facilidades para dar de baja y dar de alta. Y eso es una realidad. Por lo tanto, hay que esforzarse un poquito y saber que cuando se tiene un trabajador trabajando hay que tenerlo dado de alta. Y si el trabajador no quiere estar dado de alta, pues hay que explicarle que sí, que es obligación de que esté dado de alta. Yo sé que el sector es muy complicado, en el sector se dan muchas circunstancias, pero entre todos tenemos que trabajar para que el trabajo que no esté legalizado pues no se realice dentro del sector. Mire, don Miguel, yo le cuento un caso concreto, hay miles. Hemos acabado ahora de poner el pistacho. El pistacho, actualmente hay muy pocas hectáreas. Yo, por ejemplo, tengo 10 hectáreas. ¿Qué no me ha pasado? Que yo solo, evidentemente, no llego al pistacho, ni al otro, ni al otro. He conseguido buscar un trabajador. Le he dado de alta 10 días, le he sacado del paro, y ha vuelto al paro. Ahora le dice el paro que no va a volver a cobrar hasta después de un mes y medio, 40 días, porque ha pasado la fecha y como se cobra el día 10, pues pasan 40 días hasta que vuelva a cobrar. Y el hombre me viene que por 10 días va a tardar en cobrar 40. Entonces eso se extrapola a todo el mundo y no quieren, mientras están en el paro, no quieren darse de alta. Mientras usted lo le digo, que le coge entre medio del mes o a final y ya otros 40 días. Y ya el hombre, pues la gente por trabajar 10 días no va a dejar de percibir un mes y medio. ¿Comprende usted lo que le digo? Es una cosa concreta. Yo lo entiendo. Y hay soluciones para eso, hay soluciones. Y si usted tiene un buen sector, seguro que se lo va a solucionar para que ese trabajador no sufra. Si el gestor me hace los papeles en el día, además puedes contratar a un señor por hora, pero si es la administración pública que la lentitud de solicitar el paro mientras te llega la carta, mientras te lo dan el día 10, ese señor que ha trabajado por 10 días, 5 días, porque no hay más jornales ahora en invierno, exceptuando cuando cogemos la aceituna, que este año ha sido un desastre, pues la gestión de la INEM o la gestión del Ministerio de Trabajo son 20 o 30 días hasta que ese hombre empieza a volver a cobrar, o 40 días. Pero eso pasa, no le interesa. Eso pasa en todos los sectores productivos de este país, en todos. No se es una locura. Eso pasa en todos. Entonces tenemos que todos trabajar para que eso no suceda. Pero que yo lo que quiero remarcar es que eso no es motivo, y yo su caso lo entiendo, pero lo que no puede ser es tener trabajadores. Yo lo he dicho antes, en España se declaran 80 millones de jornadas agrarias que realizan los trabajadores cuenta ajena, cuando se necesita mucho más del doble y casi el triple. ¿Qué pasa con esas jornadas que no se declaran? ¿Quién no las declara? Yo no hablo, usted, como me dice, y yo le alabo, es un empresario que contrata a sus trabajadores. Así tenían que ser todos. Pero, por desgracia, usted mismo puede comprobar que tendrá compañeros agricultores que no actúan como usted. Mira, en eso yo estoy totalmente de acuerdo con don Miguel. Hay que buscar la legalidad en el campo, porque si el sector quiere que se le respete en otros ámbitos, tiene que empezar por respetarse a sí mismo, y lo primero que tiene que hacer es el trabajador cumplir con sus obligaciones y pedir derechos, pero también deberes, claro, y el empresario 3/4 de lo mismo. Es decir, la legalidad en el campo yo creo que es una asignatura pendiente. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía hay que hacer un poquito más, y yo creo que en eso hay que trabajar. Don Miguel Rodríguez, responsable del sector agrario de Fitab UGT, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos explicado un poquito cómo funciona el tema de salarios, el tema contractual en el campo, y esperemos que poquito a poco eso vaya mejorando, y sobre todo que consigamos pues jornales declarados por encima de esos que nos comentaba, que efectivamente son insuficientes para mantener el sector en España. Muchas gracias a ustedes, y también felicitar a ese empresario que es de los que cumplen, y que otra vez que hablemos, porque venga alguien que nos diga que eso se ha superado y el trabajo legal en el campo sea el que predomine. Pues esperemos que tenga beneficios ese empresario, porque si no se nos va a echar atrás, don Miguel. Un abrazo y hasta otra ocasión. Creo que si cumple tendrá beneficios. Esperemos que sí. Un saludo.